Vale, comenzamos. Entonces, recuerden, dentro de nuestros dos procesos fundamentales que queríamos observar en la gravimetría, pues está el hecho de esta anomalía de Bouguer, que básicamente es la que nos permite estimar las variaciones del terreno en función de las mediciones de la gravedad, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es que dado que conocemos exactamente la ecuación para el potencial gravitacional, pues podemos resolver para varias eh, son ejercicios más de integración. Podría ser que uno de esos podamos hacer. Bueno, como siempre hay varias cosas que se puede evaluar. De todas maneras, yo creo que podríamos también, ya que comenzamos a revisar un poco la, este texto, el texto básico, pues, por lo menos para aclarar, porque aquí no da la oportunidad de utilizar el aparato, ¿no? Pero más o menos qué es lo que exactamente pide, ¿no? Entonces, rápidamente, si ponemos directamente pues, el texto que yo les he recomendado como texto básico, ¿no? Que de aquí estamos siguiendo. Entonces, la idea es que es lo que vamos a observar en el aparato, ¿no? Lo que estamos llamando la anomalía de Fugger es precisamente la aceleración el cambio de la aceleración de la gravedad en función de la distancia, ¿no? Entonces, la idea aquí es que, a diferencia de los geófonos, donde se supone que nosotros dejamos los geófonos y recibimos la señal, obviamente el gravímetro, la idea es hacer un barrido, ¿no? Una especie de desplazamiento. Estamos tomando puntos a diversas distancias y obviamente luego graficando esa aceleración de la gravedad, ¿no? Y por ejemplo podemos tener esta variación de acá, ¿no es cierto? Entonces este es lo que se conoce como una anomalía. Y eso obviamente podemos relacionarlo, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Un cuerpo que esté enterrado bajo la superficie, ¿no? Un cambio precisamente de formación. Entonces, obviamente, ¿cuál es hasta dónde podemos nosotros con esto ver o sea, la precisión que podemos alcanzar? Bueno, ya depende mucho también de los aparatos, ¿no? Pero saber que básicamente son las prospecciones, mucho para las prospecciones de minerales puede ser útil, pero si ven, directamente esas aplicaciones como que no las estamos siguiendo aquí, ¿no? Bueno, que la idea una vez más es siempre tener una visión amplia de las ecuaciones, de los métodos, de tal manera que ya las aplicaciones pues las puedan hacer eh, directamente, o sea, seguir. La idea es que, por ejemplo, con las explicaciones que hacemos aquí, ustedes puedan leer un libro como este que estamos mostrando, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de una formación, ¿no? Entonces, obviamente, lo que señala este gráfico aquí, ¿sí? Una vez, que es una anomalía de este tipo, ¿cierto? Eh, puede representar varias cosas, ¿no? Es decir, esto no tenemos una, una resolución absoluta como la sísmica, porque con la sísmica como lo que nos da es la velocidad y podemos asociar una velocidad a cada material. Entonces, por ejemplo, aquí justamente lo de arriba dice podría ser un cuerpo granítico y el de abajo podría ser una
una cuenca sedimentaria, ¿no? Entonces, tendríamos una anomalía eh, no es tan fácil discernir, digamos, entre las dos, ¿no? De todas maneras, ¿sí ven? Por eso lo que indica es que hay otras herramientas que también nos pueden ayudar en este caso. Y por ejemplo, dice, una vez que tenemos la aceleración, verán que en este eje de acá, en el eje vertical, está la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Sí? Digamos, por eso lo que hemos dicho, la anomalía de Booger es ese delta G X sobre G, ¿no? Esa es la variación de la gravedad respecto a la gravedad estándar, ¿no es cierto? Pero si ven aquí también, dices, puede tomar la derivada respecto a X y obviamente vamos a tener estructuras diferentes dependiendo también de la estructura que tengamos debajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ven, una estructura de granito obviamente puede tener esta forma con estas fallas, ¿no es cierto? Pero en cambio una cuenca sedimentaria va a tener siempre esta forma, ¿no? Una forma cóncava, una forma convexa, una forma cóncava. Y eso lo podemos determinar con otros métodos más precisos, como hallar precisamente la derivada respecto a la posición. Entonces, obviamente ya estos análisis ya los softwares generalmente ya los hacen directamente, ¿no? Entonces, no es que nosotros tengamos que estar contando a mano, pero más bien es la idea es qué es lo que vamos a medir, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que mide el gravímetro. Entonces, no sé si hay alguna duda, verán brevemente, porque hasta ahí sería la parte de prospección, ¿no? O sea, de prospección con la gravimetría, pues, porque como les decía, también tenemos otro tema importante que podemos o debemos complementar este momento con el asunto de la gravedad, ¿no? Que es la determinación del geómetro. Entonces, la primera, pues aprovechando que estoy mostrándoles de una vez, pues sigamos con nuestro siguiente punto. Mostrar esta figura. A ver, déjenme ver si. Ok. Bueno, había todavía la pregunta. Sí, o sea, aquí, esta es la posición, ¿no? Sí, la horizontal es la posición, donde voy a ir haciendo las medidas. En este caso soy yo el que desplazo el aparato. Y lo que voy poniendo en el eje X es lo que me lee el aparato. ¿Qué me lee el aparato? Pues la aceleración de la gravedad respecto a la gravedad de base que tenga en el medio, ¿cierto? Solamente que para encontrar esa gravedad de base hay una serie de anomalías adicionales que también hay que ir determinando. Por eso no hemos detallado, porque hay cuestiones muy precisas del método, ¿no? Es decir, ustedes van a ver, ahí está la anomalía del aire libre, la anomalía de mareas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas más que hay que poner ahí antes de entrar a medir precisamente, ¿no? Pero yo esa es ya la parte práctica, ¿no? Cuando uno ya tiene el aparato en las manos, pero en general, pues acá, ¿no? Esta es la aceleración de la gravedad, en definitiva, lo que me va a medir, ¿no? En el eje Y. Y acá, la posición en el terreno, ¿no? Y voy caminando por aquí. Y obviamente, luego de hacer el gráfico, pues voy a tener este tipo de curvas, ¿no? Donde veo que obviamente hay un crecimiento de la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Simplemente se acostumbra a mostrar así hacia abajo, ¿no? Para relacionar, ¿no? Así que el suelo está hacia acá, nada más, ¿no? Podríamos hacer el gráfico invertido. Entonces, simplemente son dos ejemplos, ¿no? El uno con un bloque granítico y el otro con una cuenca sedimentaria, ¿no? Es lo que podríamos determinar. Y como esta derivada es otra herramienta que en cambio nos puede servir un poco para diferenciar estas dos situaciones, ¿no? Cuando tenemos una situación cóncava, eh, al contrario, es una situación con una convexidad acá y una concavidad acá. La diferencia entre
una intrusión granítica y una cuenca sedimentaria, ¿no? Entonces, igual, ¿verdad? No son términos, no son nunca técnicas absolutas, ¿no? En realidad, eh, geofísica es muy difícil tener una técnica absoluta que me diga exactamente, ¿no? Entonces, la idea por eso es siempre, son, hay una serie de técnicas complementarias que me pueden ayudar a determinar después exactamente que esta anomalía que observo yo aquí, de qué mismo se trata, ¿no? Pero por eso, un poco, la sísmica todavía tiene o sigue teniendo un poco esa ventaja, ¿no? Porque eh, el hecho de que las ondas atraviesen específicamente el material, pues nos permite luego, inclusive tener hasta una cierta idea de esa composición, ¿no? Entonces, las técnicas gravimétricas, obviamente, son técnicas que siempre también son importantes. Yo les había mostrado esa aplicación a nivel ya macro del Ecuador, pero a nivel de, de- de prospección, pues también, ¿no? Como les digo, lamentablemente yo no he sabido más de otras unidades de investigación o gente aquí en nuestro medio cercano esté haciendo esos estudios gravimétricos, ¿no? Entonces, la otra, como les decía, la otra cuestión, en cambio, es, ¿por qué no se hace más? Entonces, la otra cuestión que debemos también revisar aquí, ¿no? Que es también parte de la formación práctica de lo que estamos haciendo como formación en geofísica. No sé, ya. Entonces, es la determinación, que seguramente no vamos a ver el detalle completo, porque van a ver que son cálculos bastante extensos, pero tenemos que tener al menos la idea básica de cómo calcular o cómo se calcula esto que vemos aquí en la mitad, que es el geoide, ¿cierto? Porque como les digo, es fundamental en el sentido de que representa nuestro nivel de base, vamos a ver, para la medición de las alturas, ¿no? Y si bien nosotros no nos preocupamos demasiado de la posición de ese geoide, eh, tarde o temprano, cuando hagamos un trabajo, por ejemplo, de tomografía, ¿no? De tomografía sísmica a cierta escala, donde ya la curvatura, por ejemplo, de la Tierra ya tenga que ser tomado en cuenta, la posición de este geoide es fundamental, ¿no? En saber y entender por qué existe ese geoide y por qué se define, y por qué a veces en las ilustraciones vamos a ver esta representación, ¿no? Así, bueno, esta es la Tierra, ¿eh? Las fotos que vemos, bueno, realmente es una cuasi esfera, ¿no? Ustedes ven que en las fotos básicamente es muy difícil ver el ensanchamiento ecuatorial, ¿no? Que de hecho existe, ¿no? Pero en una foto es muy difícil de observar, en las fotos del espacio. Entonces, obviamente, la primera aproximación de lo que tenemos acá es el elipsoide, ¿cierto? Es decir, creamos un elipsoide con un radio polar y un radio ecuatorial, ¿no? Y la idea generalmente es que en lo posible siempre vamos a tratar de utilizar esta figura de base, que es mucho más simple, ¿no? Que definir, que esta que está acá, ¿sí? Entonces, la idea es que en esta clase entendamos cómo se define esta figura, el geoide. Ya vamos a ver que precisamente es una definición gravitatoria, ¿no? Ahora, la primera advertencia que hay que hacer ahí es que generalmente cuando se presenta este geoide, generalmente los dibujos, inclusive este no está tan exagerado, ¿no? Pero algunos otros dibujos lo exageran mucho más, ¿no? Que da a entender que la Tierra no es esférica. Entonces hay que saber qué es lo que representa ese geoide. Entonces este geoide, obviamente, lo que está representando es una superficie gravitatoria equipotencial, ¿no? O sea, una superficie en donde la, 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 lo que hemos visto, el potencial gravitatorio, tendría un valor constante y que además cumple con una característica adicional, ¿no? Que vamos a ver cuál es. Pero de entrada tenemos que saber que la medición exacta de las altitudes se hace
respecto a este geoide de acá. Entonces, ¿cómo llegamos a este geoide? Pues, ¿o para qué? Bueno, también es importante esta otra figura, que bueno, como siempre digo, hay varias, ¿no? Una vez. Entonces, ustedes ven ahí, hemos hecho un corte transversal a lo que sería la Tierra. Entonces, podemos ver lo que sería la topografía, ¿no? Aquí está una montaña, por ejemplo, un valle, etcétera, etcétera. Va por acá. También hay los océanos, ¿sí? Y lo primero, lo más simple que podemos ver es, bueno, ¿cuál es la primera referencia que podemos tomar? Pues si ven, aquí está el elipsoide, ¿no? Entonces, el elipsoide, por ejemplo, en este caso, el modelo NAD83, se refiere, recuerden, un elipsoide, eh, lo podemos definir pues con su radio polar y su radio ecuatorial, ¿no? Entonces, podemos tener esa definición. También ustedes ven, hay un esferoide, ¿no? ¿Eh? Entonces, tenemos el elipsoide en estas líneas punteadas moradas y el esferoide en esta línea verde. Entonces, ustedes ven que el elipsoide generalmente se lo hace coincidir, ¿ve? ¿Con qué? Con el punto de corte entre los océanos y el continente, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que este punto de corte obviamente no es constante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso depende de la posición del mar y eso saben que varía mucho. Entonces, es una primera referencia, ¿sí? Entonces, primero lo que ver es que el esferoide definitivamente es demasiado aproximado. O sea, no podemos considerar la Tierra como una esfera. Entonces, la otra solución es un elipsoide, los puntos de color morado. Entonces, verán que si tenemos ya el elipsoide, ¿sí? Podemos trazar una vertical. Ahora, obviamente aquí está exagerado esto, ¿no? Pero menos. Si estamos en el elipsoide, trazamos una vertical. Y la vertical al elipsoide, ¿sí? Siempre va a apuntar al centro de masa de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí yo sé que puede haber alguna falta de conceptos, porque aquí ya vamos a ver la diferencia entre lo que sería un centro de masa y un centro de gravedad. ¿Ah? Entonces, este de aquí, ¿sí? Este de aquí, lo que hay que entender es que si tenemos el elipsoide y le trazamos una perpendicular, esta dirección no va a coincidir con el centro o la atracción gravitatoria, ¿sí? Que si nosotros cogemos un hilo, una plomada, y la soltamos, obviamente eso va a dar una dirección. Esa dirección no va a ser la del elipsoide. La dirección de verticalidad de la gravedad hacia el centro de gravedad va a ser la del geoide. Entonces, ¿cómo trazamos el geoide? Entonces, si ven la línea roja, ¿qué particularidades tiene? Bueno, que se aproxima bastante al esferoide y al elipsoide. Entonces, verán que el esferoide sí definitivamente lo descartamos, ¿no? O sea, no podemos en nuestro sistema de referencias utilizar una esfera, ¿no? Al menos una elipse. Entonces, la diferencia o la particularidad del geoide, que es la línea roja, ¿sí? Tiene dos particularidades específicas que no cumplen las otras dos superficies. Verán que al final son superficies, ¿no? Nada más que estamos viendo en corto. Entonces, si ven el esferoide, por un lado, al igual que el geoide, al igual que el elipsoide, va a tratar de cortar los puntos de contacto entre el océano y el continente, que ya vimos que no son puntos exactos. Pero en cambio, si ven el elipsoide, el geoide, como sigue el campo gravitatorio, va a coincidir con la superficie de los océanos, porque igual los océanos, al ser un fluido, los océanos siempre van a seguir la superficie del campo gravitatorio, ¿no? A diferencia de las cordilleras. Las cordilleras, obviamente, el resto del relieve
Esto obviamente va a sufrir una cierta deformación debido al campo gravitatorio, pero su solidez, eso va a no, no es un fluido, ¿no? En cambio, si ven el océano se acomoda perfectamente al geoide. ¿Eh? Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de altitud, las altitudes las medimos a partir del geoide y no del elipsoide. Ahora, una vez más, vamos a ver que a veces son prácticamente iguales en ciertas partes, ¿no? Pero en otras, pues sí hay una diferencia fundamental. Pero lo importante es que para el nivel que ustedes están, séptimo semestre de Ingeniería en Geociencias, deben tener muy clara esta diferencia, ¿no? Entre el elipsoide y el geoide. Entonces, ¿ven? El geoide, por eso les digo, perdón, coincide con la superficie del océano, que sigue el campo gravitatorio. Y además, otra característica principal, al ser definida gravitatoriamente, si nosotros trazamos una vertical al geoide, esa vertical es la vertical gravitatoria, ¿no? Es decir, la que me señala una plomada, por ejemplo. Obviamente, sí, hemos considerado que hemos eliminado las anomalías, otras como las de Bouguer, ¿no es cierto? Entonces, esta es una primera definición gráfica, que sería bueno que la tengan muy, muy presente, porque como les digo, después todas las altitudes que nosotros mencionamos siempre son altitudes medidas respecto al geoide. Nada más que en el lenguaje usual no se dice metros sobre el geoide, se dice metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero verán que esa esa afirmación idiomática simplemente es una traducción para hacerla más fácil de entender, ¿no? Pero les digo, no van a pensar que el mar se define por la línea de la playa, ¿no? La línea de la costa, ¿no? Obviamente eso es cambiante, ¿no? Entonces, como les digo, generalmente ahora es mucho menos grave, o sea, mucho menos eh, cansado tener que definir esto, el geoide. ¿Por qué? Porque la mayor parte de altitudes que tomamos, les toman en el terreno, son con GPS, ¿no es cierto? Y los GPS realmente ya les dan directamente ese valor, ¿no? Pero ya van a ver que en muchas aplicaciones prácticas, como el geoide es algo difícil de definir, a veces basta con el elipsoide, ¿no es cierto? Basta, vamos a utilizar el elipsoide como referencia y medir a partir de ahí. Obviamente ya vemos que no es lo mismo, verán que en el gráfico está exagerado, ¿no? La diferencia entre las dos, ¿no? Entonces, les digo, para hacer muchas aplicaciones prácticas, como el geoide es difícil de definir, el elipsoide es suficiente, entonces podremos decir, nuestro trabajo lo hemos hecho tomando las alturas respecto al elipsoide, con las respectivas justificaciones, ¿no es cierto?, de la escala en la que nos encontramos. Y eso también hay que tener en cuenta porque muchos de los aparatos de medida también les permiten hacer esa diferenciación de altitudes. Por ejemplo, una herramienta muy básica que tenemos que para ver alturas, que es el Google Earth, ¿no? Ustedes ven, ¿no? Esa altitud, ¿no? Suele reportar una altitud ahí porque ponemos un punto. Pues bueno, esa altitud es medida respecto al geoide, ¿no? Entonces verán que ya vamos a ver que el geoide, a diferencia del elipsoide, no es una superficie uniforme, ¿no? Depende de algunos factores, que son básicamente la gravedad y la aceleración centrífuga, como vamos a ver. Pero lo que sí hay que entender también es que es la única manera práctica, el único sistema de referencia que se puede utilizar para medir altitudes, ¿no? Porque la otra cuestión sería decir, bueno, podemos también pensar, y es por ejemplo esta razón de una vez, ¿sí? Es la razón que al final determina que no haya dudas cuando decimos, por ejemplo, cuál es la montaña más alta de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la montaña las alturas se miden respecto al geoide y no al centro de la Tierra, que sería la otra posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no medimos igual respecto al centro de la Tierra? Porque una vez más la Tierra no es uniforme, ¿no?
Entonces, ese es el hecho interesante que tenemos, igual aquí, que ya que hablábamos del Chimborazo en la anomalía de Bouguer en la clase anterior, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que si medimos la distancia, porque no vale la pena decir altura, ¿no? Es la distancia del centro del elipsoide, porque además no es una esfera, del centro del elipsoide hasta el Chimborazo, pues resulta que esa distancia es mayor, ¿no? A la distancia del centro de la Tierra al Everest, ¿no? Pero esas son unas distancias, obviamente, interesantes, ¿no? Que dan un hecho particular, ¿no? Pero que no pueden representar una altura, ¿no? Porque la altura, ¿no ven? La definimos respecto al geoide. Y obviamente, si hacemos respecto al geoide, pues obviamente las cordilleras del Himalaya son mucho más altas que las cordilleras andinas, ¿no? Y por lo tanto el Everest es más alto que el Chimborazo. O sea, ahí no hay discusión, es decir, no hay una cuestión de relatividad, ¿no? Simplemente un hecho interesante, obviamente, que también vale la pena recalcarlo, porque sí es algo importante que el punto más alejado del centro del planeta esté en el Chimborazo. Pero eso a nivel de alturas en sí, no es posible definir eso, ¿no? Como una altura. Si no hubiésemos cogido ese sistema de referencia, ¿no es cierto? Decimos, vamos a medir todas las alturas a partir de él. Entonces vemos que eso no es posible, ¿no? Porque obviamente, al igual que las masas, verán que estas masas líquidas de los océanos siguen el geoide, ¿no? Igual la atmósfera, ¿no? Si ven, la atmósfera también va a seguir el geoide, ¿no? Entonces, ese es el sistema de referencia absoluto que vamos a utilizar para medir las alturas. Entonces, verán, ¿no? Generalmente, yo sé que tenemos unas primeras nociones, ¿no? Cuando llegamos hasta acá, eh, pero para el semestre en el que estamos ya, entonces sería bueno estar totalmente claro sobre ese asunto, ¿no? Porque, como les digo, generalmente latitud, longitud no hay ningún problema. Además, yo sé que en geología la latitud, longitud no se utiliza mucho, no utilizan sistemas de coordenadas en UTMs, unidades técnicas, pero esos puntos están más o menos claros, ¿no? Pero entonces verán la altitud. Entonces, nuestro trabajo aquí es eh, tener una primera idea de dónde sale este geoide, ese gráfico, ¿no? Esa especie de superficie irregular que se ve ahí. Entonces, para eso, entonces el geoide tenemos que insistir, ¿no? El geoide es una superficie. Verán que es una superficie, ¿no? Estábamos mostrando, era un corte. Que coincide de los océanos, ¿no? Entonces, superficie equipotencial gravitacional, ¿no? Si quieren, sí vale la pena. Entonces verán, ¿no? La idea es que es a través de la gravedad que podemos definir el geoide, ¿no? Y los cálculos que me permiten hacer eso, entonces como es un potencial, entonces recuerden que entre las ecuaciones que escribimos la vez anterior, creo que ya no tiene mucha tinta, voy a poner por acá, si no. Entre las ecuaciones que escribimos la clase anterior, estaba una ecuación del potencial. Entonces, aquí vamos a ver que hay algunos efectos que se suman. Entonces, el potencial, bueno, puedo poner con W. Yo voy a tener dos potenciales. El potencial, revisando, el potencial gravitacional, voy a poner R acá, ¿no?
Pero tengo que agregar un potencial más importante. ¿Sí? El potencial generado por la pseudo fuerza, porque en realidad es una pseudo fuerza centrífuga. Entonces, verán que básicamente si ustedes quieren, la tarea de esta misión geodésica que estamos hablando igual a la clase anterior, también era esto, ¿no? ¿Sí ven? Mostrar experimentalmente que este potencial existía y era importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿ven? Las ecuaciones o las mediciones esas que se hacían, más bien, lo que trataban era de comprobar una teoría, ¿no? Unas ecuaciones que se habían determinado. Entonces, esto era obviamente el potencial centrífugo. No es tan evidente, ¿no? Porque dice, bueno, si fuese líquido no hay problema, ¿no? Debería ensancharse, pero eh, se debe pensar que toda la Tierra se ensancha y sufre ese potencial centrífugo, no es tan evidente, ¿no? Es ya también tener una idea de, de que la parte sólida se puede a la larga comportar como un fluido, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el manto también, ¿no es cierto? Entonces, este W es el potencial, ¿no? Entonces, potencial gravitacional más un potencial. Si fuese solo la gravedad, suficiente este término, pero tenemos que agregar el potencial ocasionado por la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, obviamente podemos escribir esto como fuerzas también. Eh, pero ¿cuál es la idea de trabajar en potenciales? La idea de los potenciales, la ventaja es que son escalares. En cambio, las fuerzas son vectores tridimensionales. Entonces, siempre es más fácil trabajar en forma de potenciales que de fuerzas. Además, es mucho más general, ¿no? Entonces, es ese W. Ahora, ¿cómo vamos a escribir esto? ¿O por qué esto no debería ser constante? Pues bueno, la idea es que, obviamente, aquí también tenemos que tomar en cuenta de que esta masa respecto al radio no es constante. Y eso es básicamente lo que ocasiona, bueno, y este acá son lo que ocasiona esas variaciones en ese geoide, porque sale tan irregular, bueno, es esto. ¿Sí? Aquí no podemos ya considerar que la masa sea uniforme. Entonces tenemos que considerar que la masa depende del radio de la Tierra. Por lo tanto, podemos eso escribirlo en forma integral. M, R. M minúsculo utilicemos. Entonces, si ven, esta masa R, esto sería si fuese constante, pero en realidad no lo es. Entonces, la masa tiene que depender del radio. Entonces, si queremos encontrar esto, tenemos que hacer esa integral en realidad. Y en cambio, el potencial gravitacional, bueno, esto es más fácil. ¿Sí ven? Entonces, de la definición de aceleración centrípeta, será que eso sí lo han visto en primer semestre, un poco de la aceleración centrípeta, pueden recordar a que era igual a la aceleración centrípeta, ¿no? Es igual a un medio de la velocidad angular al cuadrado por el radio, pero como estamos en potencial, multiplicamos por el radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería el potencial generado por la fuerza centrífuga, donde obviamente estos X y Y tienen o representan un sistema de coordenadas que también es importante comprender qué significan, ¿no? Entonces, estamos hasta ahí, porque les digo, verán, esta es la vía para definir el geoide, lo que vamos a hacer en esta clase. Seguramente vamos a ver que los
cálculos van un poco más allá, pero al menos la parte inicial sí es importante que la, que la revisemos, ¿no? Entonces, obviamente, ahora ¿qué significa ese XY? ¿Qué significa ese R? Bueno, además tenemos una idea que es el radio y las posiciones, ¿no? Pero necesitamos una figura que nos aclare un poco eso. Y esa figura, pues ahora el problema aquí es que esto es tridimensional, ¿no? Aquí, la idea es que yo tengo mi sistema tridimensional, donde voy a poner el origen, lo que sería el centro gravitacional de la Tierra, ¿no? Entonces, verán que hay dos centros que yo puedo establecer. ¿Qué hago? Una plomada, le suelto, sigo, y esa me va a dar una dirección, va a ir hacia un centro, ¿no? Que no es necesariamente el centro del elipsoide, ¿no es cierto? Porque pues, el elipsoide no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, pero el verdadero centro, pues si me cojo una plomada, le suelto y me doy la dirección. Puedo hacer de otro sitio donde se crucen, ese es el centro, ¿no? El centro gravitatorio. Entonces, ese centro gravitatorio, voy a imaginar que tengo más o menos por acá la superficie. Y de ahí yo tengo dos puntos que puedo establecer, ¿no? No sé si tengo suficientes colores. Voy a establecer un punto que está acá dentro de la Tierra, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar en la superficie, un punto cualquiera dentro de la esfera. Voy a llamar el punto A, que voy a tener coordenadas, y aquí, bueno, voy a escribir con coordenadas, voy a escribir con otras letras, ¿no? Pero psi, eta, z, ¿no? Psi, eta, z. No escribir otras letras nada más que. Pero no, que es la psi, la eta, la z. Tres letras de coordenadas de ese punto. Y hay otro punto que va a estar por acá, que igual no necesariamente tiene que estar en la superficie. Es el punto B de coordenadas X, Y, Z. Y esto, y con el centro que tengo acá, yo voy a establecer ahora sí un triángulo. Bien, voy a trazar estos marcadores negros no tienen. Sí, porque al menos para el dibujo, luego ya no hay problema, pero. Entonces voy a dibujar este lado. Voy a formar un triángulo aquí, ¿no? ¿Eh? Entonces, verán que escogemos puntos muy generales, ¿no? Es decir, el uno está dentro de la esfera, bueno, del esferoide o de la Tierra en general, y el otro está afuera. Puede ser cualquiera, ¿no? No hace falta. Hasta ahora no nos hemos puesto a pensar en la superficie. Aquí se me ha formado, por cierto, un ángulo que le voy a llamar gamma, ¿no? Este ángulo de acá. Y voy a tener dos distancias, que ahora sí ya se me empiezan a terminar los colores, para que se vea un poco. Esta distancia de acá, a esta le voy a llamar R, y a esta distancia entre A y B, en cambio es mi R minúscula, ¿verdad? Que son dos R's, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece acá el R minúscula? Porque estoy suponiendo que es la fuerza de gravedad que ejerce el punto que está dentro de la Tierra sobre un punto cualquiera que está fuera
Ya vamos a ver que después lo que nos interesa es que esté justo en la superficie, pero hay que hacerlo de manera general. ¿Por qué? Porque verán que esto después vamos a pasarnos por la topografía. Entonces no podemos saber exactamente de inicio dónde está, ¿no? ¿Sí? Entonces, de forma general ponemos afuera. Entonces, este punto de coordenadas psi, eta, z, que son las letras griegas nada más, ejerce una atracción gravitacional sobre el punto x, y, z. Entonces, por eso la distancia entre los puntos le llamamos r, y obviamente se cumplen algunas ecuaciones más, ¿no? Que necesitamos establecer ahí. Eh, esta distancia r de acá, exacto, no le pongan, parece que está, no es la que necesitamos ahí necesariamente. O que podríamos utilizar esa o la... Sí, porque ahí la distancia que queremos es... falta una otro row ahí hay que ponerlo ahí. Entonces, no, aquí está. Este no está bien, pero entonces esta distancia entre el centro al X y Z, esta le vamos a llamar ρ. Otra letra más. Y a esta distancia entre el centro y el punto A, esta va a ser más bien mi R mayúscula. Entonces, bueno, es una cuestión de escoger un poco las letras nada más, porque, bueno, eh, generalmente le llamamos a este la R minúscula. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en la superficie, pues es el radio terrestre. Y esta, pues, es otra distancia auxiliar. Y entonces, ¿qué podemos ver de ahí? Por ejemplo, simplemente teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, pues mi r cuadrado, voy a poner un poco más abajo, se vea. Entonces, bueno, no es un problema complicado en sí al inicio, ¿no? Simplemente eh, atracción gravitacional, ¿no? Por eso, realmente, en algún momento cuando discutíamos los sílabos de ciencias básicas, yo les decía, no, pero es importante ver un poco más de gravitación, pero bueno, es cierto que eso pues al final solo nos sirve a los de geociencias, ¿no? Entonces también hay que sopesar un poco los sílabos básicos, ¿no? Sí, porque, mira, por ejemplo, bueno, podemos ver un poco más de gravitación, donde vemos la aplicación de eso es aquí, ¿no? O sea, es la única manera. Porque luego, sí, o sea, simplemente ustedes, yo sé que lo único que hacen es cogen el GPS y marcan la altitud, o cogen el Google Maps, que es el Google Earth, que es el más fácil, pues clic ahí y aparece una altura ahí, ¿no? Sí, pero, les digo, la misión, perdón, la misión de ustedes dentro de la ingeniería es asimilar un poco las ecuaciones y la física que está detrás de ese valor que les lanza ahí, ¿no? Entonces, la idea de aquí es determinar la altitud, cómo mido la altura. Entonces, bueno, no, este punto, por eso decía el punto R, como has dicho, el radio R cuadrado, simplemente es igual a psi cuadrado, eta cuadrado, z cuadrado. ¿No? 3 dimensiones. En cambio, el rho al cuadrado, ¿se ve? Esta distancia va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, verán que es la z griega, la z latina, ¿no? En realidad se pronuncian igual. Como tengo definido ese ángulo gamma de ahí, lo que se supone es que yo conozco, ¿qué cosa? Yo conozco los puntos A y B, por lo tanto conozco las coordenadas, y en realidad lo que voy a tratar de encontrar es mi R, la distancia entre A y B, ¿no?
Y esa distancia yo la puedo obtener mediante el teorema del coseno, ¿no? Entonces, el teorema del coseno me dice que r cuadrado, obviamente no es un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la distancia? Pues es r cuadrado más rho cuadrado menos 2 r rho por el coseno de gamma. Y vamos a ver que en realidad el valor que nos va a ayudar hasta el final va a ser el gamma, porque en realidad si ustedes se dan cuenta que es el gamma, ¿sí? El gamma es un ángulo que luego yo lo puedo medir respecto a la zona ecuatorial, por ejemplo, a la línea ecuatorial. Entonces es una especie de latitud al final el gamma. Entonces tenemos eso ahí. Ahora, recuerden que lo que yo debo, acá entonces ya volvemos a nuestra ecuación de potencial, todo lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí. Bueno, en ese todo lo que tenemos que hacer, pues viene el pequeño trabajo que vamos a hacer el día de hoy, y donde seguramente saldrá su deber. Pero se ven hasta ahí, es bastante básico, ¿no? No hay más problema. Pero lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Tenemos que hacer esta integral, y aquí aparece el R. ¿Sí? Porque si ven que R es la distancia entre el punto que genera la atracción gravitacional y el punto donde estoy yo ubicado, que puede ser en una montaña, en el mar, donde sea, ¿no? Es de forma general, ¿no? ¿verdad? De hecho, inclusive podría estar acá adentro mismo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, eso sí, también me va a servir, ¿no? ¿verdad? Que también sé, cada vez más nosotros, a medida que avance la exploración, sobre todo la exploración geocientífica generalmente siempre vamos a ir hacia abajo, ¿no? Más importante las mediciones negativas del geoide, ¿verdad? Es uno de los trabajos fundamentales. Entonces, pero por lo general ponemos ahí, por ahí arriba, para ver que al final lo que vamos a tratar de medir es esa altura, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que eso necesitamos primero determinar este potencial. Entonces, verán que aquí lo que tengo que hacer es esta integral. Esto de acá no hay problema, porque la aceleración de la Tierra la conozco, es una constante. Estos x, y, bueno, son dos valores, igual, los puedo, al fin y al cabo, medir, ¿no? ¿Sí ven? Simplemente cojo del centro gravitacional y mido x, y, z. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está aquí, en este. Tengo que reemplazar con esto, ¿sí? Tengo que despejar r de aquí y reemplazar acá para poder hacer la integral. Entonces, obviamente, todo ese proceso de hacer esa integral es lo que se conoce como el cálculo del geoide, que de todas maneras tiene algunas cuestiones interesantes, porque básicamente dicen, bueno, entonces tengo que coger esto, ponerlo acá, obviamente seguramente me va a resultar más fácil integrar por coordenadas esféricas, ¿sí? Pero el proceso de esa integración, ese es el proceso que queremos revisar. Creo que hasta ahora no hemos hecho muchas integrales, ¿no? ¿Y por qué es importante ese proceso de integración? Porque justamente da una idea de cómo se calcula esto y las aproximaciones que uno va haciendo, ¿no? Porque aquí el cálculo nunca es exacto. Y generalmente tenemos la idea ahora de que siempre que tenemos un problema en el cálculo no es exacto, podemos coger eso, meterlo en un método numérico y obtener las respuestas, ¿no es cierto? Por un integrador, cualquiera. Pero vamos a ver que no es tan así, ¿no? Generalmente la idea es, si nos encontramos frente a una integral o una ecuación diferencial que no podemos resolver directamente, tenemos que tratar de hacer las mayores simplificaciones posibles antes de lanzarnos a utilizar el método numérico, ¿no? Y eso es algo que eh, tarde o temprano, si ustedes van a hacer algún problema de investigación o algún problema muy específico que van a resolver, van a tener que hacer, ¿no? Es decir, van a tener que primero hacer una simplificación manual del problema antes de lanzarse a aplicar el método numérico. Porque si no diríamos, bueno, ya es cuestión de poner este acá y queda una integral muy complicada en coordenadas esféricas. Es cuestión de meter eso en una máquina
y va a encontrar una solución numérica, ¿no? Pero, digo, ese generalmente no es el proceso, ya en un proceso de, en un estudio de, verdaderamente de investigación, ¿sí? Es decir, cuando uno quiere hacer un avance verdaderamente en la ciencia, no se procede de esa manera, ¿no? Bueno, a menos que sean ecuaciones o integrales ya muy, muy conocidas, para las cuales se sabe que no tenemos soluciones analíticas, pues bueno, cogemos el integrador numérico y lo utilizamos, ¿no es cierto? Pero por eso les digo, siempre es importante hacer una aproximación previa. Este problema, por ejemplo, nos estuvimos pasando, quizá volvamos después. Recuerdan que un momento dado, cuando hicimos la parte de la tomografía, yo les mostré que hay unos rayos ahí que el programa traza. Si ven, ahí hay una parte precisamente de simplificación, ¿no? De métodos numéricos que se está utilizando también y que nosotros pues simplemente lo utilizamos como una caja negra que se llama, ¿no? Simplemente hacemos un clic y eso funciona. Pero detrás de eso hay una simplificación adicional. Entonces es lo mismo aquí, ¿no? Como le digo, verán que esto es lo que se usa, ¿no? Para llegar a la ecuación, ¿no? Entonces, a la ecuación del geoide, que es la que nos permite al final luego ver la altura. Entonces, la idea es, como necesito, verán, todo esto, vamos a regresar a esta ecuación, pero ya tenemos que borrar. Necesito aquí reemplazar este 1 sobre r. Entonces, tengo que empezar desde acá. Entonces, pues despejo de acá, ¿no? Obviamente es r cuadrado, van a salir dos valores, uno positivo, uno negativo, porque es solamente el positivo. Entonces, el 1 sobre r me va a quedar, ¿qué cosa? R cuadrado más rho cuadrado menos 2 r rho coseno de gamma a la u medio. ¿Sí? Sí sería r, pero como está al revés, entonces a la menos un medio. Como es el inverso que necesito, es a la menos un medio. Le saco raíz cuadrada. Y aquí es donde viene la simplificación, eh, digamos, fundamental, aunque antes de eso podríamos hacer todavía. ¿Sí? Se puede escribir esta rho, es la densidad, ¿verdad? La densidad yo la puedo sacar como factor común, eh, rho cuadrado y sacarla fuera. Entonces me va a quedar, bueno, aquí es un poco de álgebra nada más. 1 más, verán que saco rho cuadrado, ¿no? Con el rho cuadrado a lo medio sale negativo. Me queda 1, que es este término de acá. Me queda r sobre rho al cuadrado menos 2 r sobre rho coseno a la menos un medio. Bueno, aquí es una cuestión de álgebra, ¿no? Puedo volver a meter, esto entraría como el cuadrado, ¿sí? No, entra como el cuadrado, como entra a la menos un medio, entra al inverso, entonces me queda rho cuadrado, me parece el término de acá. Como entra rho cuadrado, multiplica por el rho cuadrado de acá, me queda solo r cuadrado. Y acá como multiplica con este rho cuadrado, con este rho, me queda el rho de acá. No es hasta ahí nada que sea más allá de las matemáticas fundamentales, ¿no es cierto? Porque el siguiente paso, sí, el siguiente paso ya es el paso, como os digo, que queremos al menos revisar aquí, en esta clase específica sobre el geoide. El siguiente paso es que esto yo tengo que meterlo, esto tengo que simplificar todavía de alguna manera, porque luego tengo que meterlo dentro de la integral. Entonces no me conviene meter todo esto dentro de la integral, ¿no? Sino tratar de separar. ¿Y cuál es el problema aquí? Que tengo una raíz cuadrada de esto de acá. Entonces, para esto, para separar esto, como les digo, la solución aquí que generalmente es decir, bueno, esto cojo un método numérico. No, entonces primero tengo que dar un paso o ayudar un poco igual al método numérico antes de lanzarme a eso. Y a ver que aquí en realidad aquí no necesito la integración numérica, ¿no? Todo se puede resolver analíticamente, ¿no? Bueno, ¿se puede integrar esto a la inversa? No, o sea, no, se puede hacer una aproximación. Entonces esa aproximación,
Entonces, voy a hacer una aproximación. Por series de potencias. Y una vez más, ¿verdad? Que pues, la parte del interés nuestro de los métodos cuantitativos aplicados a la naturaleza, es decir, cuando aplicamos las matemáticas al mundo natural, eh, aquí hay siempre aproximaciones que hay que hacer. Y eso es algo que hay que insistir, porque generalmente cuando uno habla de teorías físicas, da a entender que las teorías son prácticamente todas las ecuaciones que uno tiene son exactas, se comprueban. No, la idea de la aplicación de las matemáticas del mundo natural pasa por las aproximaciones. De hecho, el curso de sismología fue ese, ¿no? El curso de sismología era ir mostrando cómo vamos aproxima, simplifica, simplifica. Entonces, al fin, la gente dice, bueno, las matemáticas son maravillosas y sí, son sorprendentes, pero de ahí a que sea algo, o sea, lo maravilloso sería que no tengamos que hacer ninguna aproximación. Eso sería verdaderamente impresionante, ¿no? Eh, Y eso, pues digo, es básicamente el trabajo de la ingeniería y de la física también, ¿no? Obviamente, los matemáticos no hacen aproximaciones, ellos cogen todos los términos, nunca eliminan ningún término. En cambio, nosotros no. Entonces, sí, la aproximación que vamos a hacer, obviamente es por serie de potencias, ¿no? Entonces, recuerden, la serie de potencias es una serie infinita. Entonces, si queremos utilizar todos los elementos, es imposible. No podemos coger los infinitos elementos de una serie de potencias. Entonces, esto en insistencia porque generalmente yo creo que hay muchos, sobre todo todos estos programas, videos de divulgación que son interesantes, pero sobre todo a las personas que han estudiado ingeniería, ¿no? Como tienen una base matemática, la idea que les dan es que todo el mundo natural se representa con matemáticas, ¿no? Y no es así, es decir, lo que se representa son aproximaciones y cada vez mejores, eso sí, es la diferencia de la ciencia con otros métodos. En la ciencia encontramos una aproximación y después encontramos una mejor, vamos mejorando siempre, ¿sí? Sentido de progreso. ¿Sí? Entonces es lo que un poco nos guía, ¿no? De todas maneras, sí, la idea es a qué modelo matemático vamos a aproximar. No, obviamente la idea es que el modelo al que vamos a aproximar es este, ¿no? Este sería el modelo exacto, es la ecuación exacta. Si pudiéramos encontrar la manera de integrar esto directamente, tendríamos la solución exacta. Pero obviamente, es verdad que esto ya es de hace varios siglos, ¿no? No es nada nuevo. Así que no hay forma de integrar eso, ¿no? Directamente. Hay que hacer una aproximación y eso es lo que se les ocurrió. Y eso además yo veo que, no sé, si me preguntan a mí, lo que he visto que es un poco una falencia en la formación, sobre todo de las carreras de ingeniería, es que esta parte de la aproximación por series de potencias no se utiliza mucho, ¿no? O sea, siempre hay la idea de que hay que encontrar las integrales, las primitivas, que está bien, cuando uno aprende a integrar es lo que, o sea, se ponen problemas de integración, tiene que saber integrar, tiene que aprender a integrar. Es la manera que uno aprende. Pero yo creo a veces que se pone demasiado énfasis en esas integrales, que al final están ya en unas tablas. En cambio, no se trabaja mucho aquí, pero verán que una vez más, justo el grupo que estamos aquí, no todos, pero algunos coincidieron que justo tomamos el curso de métodos numéricos. Bueno, en métodos numéricos pasamos por aquí, ¿no? Por las series de potencias. Y es lo que vamos a utilizar, las series de potencias o series de Taylor, ¿no? Entonces, sí, para insistir sobre la pregunta de Michelle, sí, el modelo es este. Este es el modelo exacto. ¿Sí? ¿Lo podemos resolver directamente? No, entonces vamos a aproximar usando las series de potencias o series de Taylor. Entonces, ¿qué me dice eso? Vamos a acordarnos. Mi función f de x yo la puedo aproximar. Obviamente, igual no es que cualquier función la pueda aproximar, ¿no? Tiene que cumplir unos criterios de convergencia. Bueno, esto sí converge, ¿no? Pero bueno, la idea es que es la sumatoria
de la derivada de la función evaluada en 0 sobre n factorial x a la n. Entonces, verán, ¿no? Esta es la ecuación, es una de las ecuaciones fundamentales que deberían siempre trabajarse en las matemáticas aplicadas, que es lo que hacemos en física e ingeniería, ¿no? Entonces, el problema es que no podemos coger los infinitos términos. En algún momento tenemos que cortar. Ya vamos a ver que el geoide, en realidad, la ecuación del geoide, y en realidad las alturas, siempre son con una aproximación, por esto. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero tanta aproximación, cojo un término más, un término más. Entonces, al principio daría la impresión de que sí, que se puede encontrar de otra manera la solución. Pero es cuestión de coger esto igual dentro de un integrador. No, igual los integradores numéricos también hacen aproximaciones. Entonces, yo siento muchas veces que es eso, ¿no? Esa falsa seguridad, que uno, que son todos los estudiantes de ingeniería, los profesionales de ingeniería han alcanzado ahora, es que como muchas veces ya no reflexionamos mucho sobre el método numérico que hay detrás, pues nos da la impresión de que el método numérico, que el MATLAB o el software S6 Imager que vimos, ¿no? Nos da una respuesta absoluta, ¿no? Y no es así, simplemente es una aproximación, ¿verdad? Es una aproximación que está bien, obviamente, ¿no? Porque esa es la diferencia, ¿no? O sea, igual aquí hay que saber aproximar y mejorar las aproximaciones, porque si esto fuese una serie divergente, no tiene sentido hacer esto, ¿no? Entonces verán que vamos a utilizar esto de acá. Les recuerdo, ¿no? Es la sumatoria, verán que es la derivada enésima, evaluada en 0, dividido para n factorial, por x elevado a la n, una aproximación en serie de potencias. En este caso, ¿cuál es nuestra f de x? Entonces, nuestra f de x es todo esto de aquí. ¿Sí? Todo esto de aquí. Yo le voy a simplificar y le voy a llamar que es igual a 1 más una variable x, todo elevado a la menos un medio. ¿Sí? Entonces voy a escoger. Yo creo que ya puedo borrarlas. Puedo borrar esto. Entonces, lo que yo necesito es que mi f de x, en este caso, yo le voy a llamar 1 más x a la menos un medio. Entonces, el 1 está acá, ¿no? Verán, por eso escribí de esta manera. Esto es 1, 1. Y todo esto de acá sería x elevado a la un medio. Entonces, todo esto de acá es x, ¿no? Entonces, para eso necesito encontrar mi f' de x. Y, bueno, ¿hasta dónde voy a aproximar? Vamos a ver, la f' de x, aquí igual ya va a ir un poco más rápido, verán que es cuestión de derivar. Seguramente luego podemos pedir que comprueben esto. El f segunda de x es igual a 3 cuartos de 1 más x elevado a la menos 5 medios. ¿Y qué más? Necesito los términos hasta... Pues sería hasta... Voy a coger una más, ¿ya? Hasta la tercera derivada. La tercera derivada de f de x es igual a menos 15 16avos de 1 más x elevado a la menos 7 medios. Verán que son las derivadas de esta función, ¿no? ¿Verdad? Cojo esta función, le relaciono con la de acá, ¿verdad? Le digo, todo esto es de x elevado a la 1 medio. Bueno, acá tengo un ρ, pero ese pues es una constante por el momento, no la voy a necesitar, ¿no? Entonces, les insisto, ¿verdad? No hay otro camino, ¿no? Este es el camino de la obtención de la ecuación del geoide. Que igual estamos viendo algunos pasos y vamos a ver que en realidad toda la parte luego de la integración por coordenadas esféricas también la podemos revisar, pero a mí me parece más interesante
recalcarles esto de acá, ¿no? Cómo tratamos de resolver ese problema de esa integral. Antes de ponernos a integrar, tenemos que simplificar. Entonces, la idea con esto es, ¿qué cosa? Escribir mi f de x. Entonces, para escribir mi f de x, ¿qué me dice? Entonces, se coja la primera función, la derivada a la 0. La derivada a 0 es esta. Evaluada en 0, ¿qué me queda? Me queda 1, el a un medio, 1, sobre, aquí sería 0 factorial, que es 1. Entonces, me queda 1 por 1, y aquí me queda en x 0, perdón, en x elevado a la 0. X elevado a la 0 es 1. Verán, son operaciones ya más o menos simples, pero les vuelvo a repetir, si quieren la primera, ¿no? Verán que en la primera n vale 0. Entonces estoy acá. La derivada de 0 es esta misma función. Entonces 1 más x. 1 más x. Todo esto elevado a la menos 1 medio. El n factorial es bueno, si quieren, hagámoslo acá para ver. Este es el menos de este, que hay un espacio. El f de 0, porque es lo que necesito. El f de 0 es 1 más 0 elevado a la menos 1 medio. Queda 1 elevado a 1 medio, 1. Es este 1 de acá. Es la derivada de orden 0, evaluada en 0. Aquí me queda 0 factorial. 0 factorial es 1. Es este 1 de acá. Y aquí me queda, obviamente, el x elevado a la 0. 1. Es este 1 de acá. ¿Estamos claros? Entonces, yo creo que esa podría ser, digamos, dentro de las varias cosas que les podemos pedir que revisen aquí, podría ser un ejercicio que podríamos ir haciendo, ¿no? Verán, ¿no? Esto sería para el primer término, antes de escribir, si ustedes quieren. Ser para uno más. El f' evaluado en 0. Ahora, el f' evaluado en 0 es, reemplazo acá, verán que hay un menos 1 medio ahora, entonces me queda menos 1 medio. Evaluado en 0 me queda 1. Cualquier cosa, 1 mismo. Luego tengo el 1 factorial, que es 1. Y acá tengo x a la 1. X a la 1 es x. Entonces, si ven, el siguiente término, ¿qué va a ser igual? El siguiente término va a ser igual a menos 1 medio. N factorial es 1 por x. Entonces, verán, ¿no? Resulta, esto sería para orden 0, para orden 1. Bueno, cuestión de reemplazar ahí los otros que tengo para encontrar los otros términos. Entonces, sí, esto es una aproximación que ustedes siempre tienen que tener en cuenta, que tienen que estar en la capacidad de siempre realizar. Y la otra, ¿verdad? No, la otra sería 3/4. Por esto, evaluado en 0, 1. Entonces me queda 3/4. El n factorial en este caso es ya 2. Por lo tanto, es 2 factorial. 2 factorial es 1 por 2, 2. Y el x evaluado en 2. X cuadrado. Estoy acá. Y finalmente, ya no tengo más espacio. Bueno, no sé si me alcanza aquí. Creo que no, porque necesito escribir algo. Más. Entonces el otro es menos 15/16. 1 más x es 1, porque es en 0. 1 elevado a las 7 medios es 1. 3 factorial. Entonces aquí verán 3 factorial. Ese me queda 1 por 2 por 3. Me queda 6. X al
al cubo. Y nada más, ¿no? X al cubo. Y aquí viene, verán que esto no lo puedo dejar así, ¿no? Es otra cosa aquí, cuando hacemos estas aproximaciones. Aquí viene ya un término de error. ¿Qué me dice aquí el error? Voy a agregar términos de error superiores. El siguiente término sería en x a la cuarta. Entonces recuerden, esa es la O de Landau, ¿no? ¿De acuerdo? Que es la que me da. Estoy aproximando hasta el cubo y luego todo el resto lo considero como error. Y de hecho, pues ya vamos a ver que es más que suficiente estos términos de acá, ¿no? Porque verán que el X, esto sería la aproximación en serie de potencias, ¿no? Pero el X era algo que yo ya había borrado hace un rato. Entonces, ¿se acuerdan que el X era R sobre ρ al cuadrado menos 2 ρ R coseno de gamma? Entonces, inclusive ya este X al cubo, ya vamos a ver que es demasiado pequeño para considerarlo, ¿no? Pero, digo, este es el proceso que debemos seguir. ¿Dudas hasta ahí? ¿Verdad? Que hemos recordado un poco de lo que sería la serie de Taylor. Entonces, aquí no hay problema, aquí este es 1, este es X. El X ya lo tenemos acá. Ahora necesito el X al cuadrado. De hecho, vamos a ver que es suficiente acá, ¿no? Este término X al cubo le puse para que vean. Ya vamos a ver que este término, porque aquí lo que necesitamos es ahora reemplazar, vamos a reemplazar la función, ahora sí por su X. Entonces, que hemos hecho la utilización de la serie de potencias. Ninguna duda hasta ahí, entonces verán que puedo borrar esto. Puedo borrar. Entonces verán, ¿no? Estos coeficientes, acá tengo 3/4, un medio de x al cuadrado. Este vamos a ver si en realidad lo necesitamos y bueno, ya el resto van a ver que es demasiado pequeño estos términos de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, si este es mi x, yo voy a encontrar cuánto vale x al cuadrado. X al cuadrado me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, podemos elevar esto al cuadrado, me va a quedar r sobre r a la cuarta menos 2 r rho al cubo coseno de gamma. ¿No? Doble producto del primero por el segundo. Este al cuadrado con este al cubo. Más 4, el cuadrado de esto, ¿no? 4r cuadrado rho coseno cuadrado de gamma. ¿Y qué es lo que veo aquí? Pues aquí lo que en realidad me interesa es esta división, r sobre rho cuadrado. Entonces recuerden el gráfico, yo ya le borré, pero ustedes tienen ahí. Recuerden que era r sobre rho, ¿no? R era la distancia al punto donde está generándose la gravedad y rho era la distancia al punto donde estoy midiendo la gravedad. Entonces, la idea es que este R sobre rho, ¿sí?, siempre va a ser muy pequeño, ¿no? La idea es que siempre va a ser menor que 1. Entonces, la idea es que los términos en R sobre rho van a ser términos mucho más pequeños que 1, ¿no? Por eso verán en el gráfico, ¿no? ¿Cuál era el R y cuál era el rho? Entonces, es la aproximación que voy a utilizar acá. ¿Por qué? Porque entonces mi x cuadrado, donde tengo el único término en realidad que me interesa, aquí falta un cuadrado, ¿no? Verán que es el cuadrado de esto, ¿no? Cuadrado, cuadrado. Entonces me quedaría 4r cuadrado sobre r cuadrado coseno cuadrado de gamma. Y si ven que este término tiene r sobre rho a la cuarta y este r sobre rho al cubo.
Entonces, la idea es que mi error que voy a cometer aquí es O de mi R sobre Rho al cubo. Entonces, todos los términos mayores que el cubo, con error superior al cubo, no los voy a tomar en cuenta, ¿no? Es suficiente hasta el término en cuadrado. Entonces, voy a reemplazar todo esto. Verán que en realidad tenía que reemplazar esto en la ecuación original, que era 1 sobre R igual a 1 sobre Rho, que era esta distancia. Entonces, obviamente yo ya le borré aquí, pero es lo que tenemos que reemplazar. Entonces voy a reemplazar esto. Si ustedes revisan ahí, la idea es que esta aproximación finalmente me va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre R es igual. Este 1 sobre Rho, este no lo había tocado, ¿no? Es lo que estaba acá dentro de este 1 medio, de menos 1 medio que acabo de aproximar por serie de potencias. Me va a quedar 1 más R sobre Rho, coseno de gamma, más 1 medio de R sobre Rho al cuadrado, 3 coseno cuadrado gamma menos 1, y más todos los términos en R sobre Rho al cubo. Entonces verán, ¿no? Aquí está el un término, ¿no? Que sale de acá, hay un 4, ¿no? Aquí hay un 4, y en el otro había un menos 2, pues se van a restar, me va a quedar este de acá. Entonces, esta es eh, digamos, aquí verán cuál es la ventaja, que aquí he eliminado el menos un medio, ¿no? Ya no tengo el menos un medio. Ahora, todo esto voy a pasar a hacer la integral, que es otro trabajo interesante, al fin y al cabo, ¿sí? que podríamos, que podríamos ponernos a realizar, pero ¿sí ven? También es una integración que para resolverla que tengo que hacer, obviamente tengo que, aquí verán que es gamma, ¿no? Me parece. Ah, no, este es el ángulo gamma, que en realidad ya vamos a ver es la latitud. Entonces, por eso les insisto, ¿no? Aquí dentro de los diversos pasos que podemos recordar o aplicaciones de las matemáticas y métodos numéricos que podemos ver, pues bueno, una puede ser ponernos a hacer las integrales. En realidad, la siguiente integral, verán que tengo que reemplazar todo esto, el 1 sobre R, en la integral que era originalmente del potencial, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese es el objetivo inicial. Entonces, ahí la ventaja es que me va a quedar este 1, bueno, ya sale, voy a integrar sobre R, este me va a integrar sobre el coseno. Bueno, la integral ahí es más fácil, obviamente con, haciendo un cambio con las esféricas. No es inmediata, hay que hacer algunos trabajos más de integración, pero se puede integrar. O sea, las integrales son analíticas en este caso, hay integración. Pero bajo esta aproximación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, por eso les digo, dentro de las cosas que podemos aproximar aquí, o tratar de acordarnos métodos numéricos que podamos utilizar aquí, este podría ser uno de ellos, ¿no? Para hablarnos cómo la aproximación en serie de potencias me ha permitido transformar ese 1 sobre Rho. Verán que este corchete era elevado a la menos un medio, ¿no? Entonces es muy difícil de integrar. Ahora he transformado eso a un término 1, pero bueno, no hay problema. R sobre Rho coseno, y este que tiene esta forma de acá, ¿no? Entonces verán, en realidad estos términos no son difíciles de encontrar, ¿no? Verán que solamente estoy utilizando, una vez más, en la aproximación de Taylor, la aproximación de potencias, yo hice hasta el término cúbico, pero ya ven que no me interesa hasta el término cúbico, ¿no? Suficiente con el término cuadrado. Ahora, obviamente, si necesitamos
Y aquí viene justamente la aproximación del geoide, ¿no? Si necesitamos mucha más precisión, pues tendremos que coger el siguiente término de la sucesión, pero pues, se ha mostrado que para las aplicaciones actuales de mediciones de altitudes, porque al final es eso, ¿verdad? Necesito un sistema para medir altitudes, pues hasta esta aproximación es suficiente. Si todos los términos que tengan R sobre ρ cubo los dejo de lado, estoy cometiendo un error de orden del cubo. Entonces, la idea de esto es, como les digo, la idea es cambiar igual a la latitud en coordenadas esféricas. Esa integración también sería, como les digo, un ejercicio interesante que podríamos resolver, ¿no? De todas maneras, no es algo que necesitemos o que tal vez podamos hacerlo, ¿no? Pero ustedes estarían en esa capacidad, es lo que al menos deben tener presente, ¿no? Son integrales que al fin y al cabo las han revisado en coordenadas esféricas, algunos trabajos de integración hechos. Pero pues digo, generalmente tengo la idea de que esto de acá es lo que no se, no se revisa mucho a veces, ¿no? En la, en sí, en nuestras aproximaciones, ¿no? Porque recuerden, de todas maneras, yo ya les escribí directamente este resultado, pero pues, verán, ¿no? La idea es que puede ser que esto más bien para aclarar, ¿no? Verán que lo único que hicimos es empezar del f de x, ¿sí? Y f de x que teníamos al final era 1 menos un medio de x más 3 octavos de x cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resto de términos del siguiente término era menos 5/16 de x al cubo. Ese término ya no lo voy a reemplazar. Entonces, eran estos dos términos. De todas maneras les escribo, ¿no? El siguiente era 5/16 de x al cubo. En principio teníamos más errores de x a la cuarta, ¿sí? Haciendo la primera simplificación. Entonces, la idea es que ya nos dimos cuenta de que desde aquí ya no hace falta, ¿sí? Solamente son los dos primeros términos. Y si ustedes quieren mi f de x, entonces el x que yo había escrito hace un momento, eh, ¿dónde estaba el x? Entonces el f de x era 1 menos un medio. El x, recuerdan que era igual, había escrito que es r sobre rho al cuadrado menos 2r sobre rho coseno de gamma. ¿Sí? Todo esto es el x. Y el x al cuadrado, en cambio, era 3 octavos del x al cuadrado, que es lo que encontré acá. El x al cuadrado había encontrado de que yo puedo, aunque eso creo que no les, claro, aquí, sí, aquí está, ¿no? El x al cuadrado es esto de acá. Es 3 octavos de 4 r cuadrado, rho cuadrado, coseno cuadrado de gamma, más, entonces verán, ¿no? Aquí todo este término absorbe, este es al cubo, este absorbe el que está acá, ¿no? Entonces más todos los términos mayores que x al cubo. Entonces, ¿no? Aquí me queda el 3 octavos, me va a simplificar al de acá. Acá tengo otro término en coseno, ¿sí? Con este coseno cuadrado de acá. Es el término que tengo aquí. He llegado a ese. Podría plantearse un ejercicio como ese, ¿no? Pero creo que más o menos las operaciones sí son suficientemente básicas todavía. Pero creo que sí había que recalcarles, ¿no? Como a partir de la aproximación en serie de potencias, yo puedo reescribir mi, eh, mi integral, ¿no? Entonces,
Es algo que siempre puede venir luego, si es que van sobre todo a trabajar un poco en estos modelos. Entonces verán, ¿no? Ya le voy a borrar, pero esto es lo que voy a luego poner en la integral y voy a integrar en esféricas. Que aquí sí vamos a dar un salto, ¿no? O sea, eso no vamos a seguir. Sería interesante una vez más, pero digo, la idea de la clase generalmente es precisar algún punto específico, ¿no? Y dejar más bien el resto abierto. Porque luego, digamos, luego de hacer la integración, entonces integrando en coordenadas esféricas, yo finalmente puedo llegar a qué cosa. Ahora aquí hay de una vez para ponerle una latitud, ¿sí? Entonces la idea es que verán que la primera, este ángulo gamma, lo podemos transformar a una latitud y en realidad el potencial me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Un K sub M, 1 más C menos A, 1 menos 3 seno cuadrado de la latitud, todo sobre 2. Y acá vienen los términos de la aceleración centrípeta, ¿no? Coseno cuadrado, ¿no? Entonces, les insisto, aquí estamos dando otro salto, necesitaríamos otro trabajo de ejercicios, de ver la integral completa. Por eso yo digo que podemos haber hecho los dos trabajos, ¿no? Uno haber mostrado las integrales, otro haber mostrado la aproximación en serie de potencias. Digo, por el momento parecía más interesante que mostrarles las aplicaciones en la serie de potencias, porque generalmente las integrales yo siento que se han hecho muchas más, ¿no? Entonces verán que esta sería lo que sería mi ecuación que me da el potencial, ¿no? Pero todavía no he encontrado ningún equipotencial. Entonces la idea es que, bueno, ahí hay unas constantes, CA, que bueno, no lo voy a escribir, pero están en función de las otras, de las otras, de las otras, digamos, magnitudes básicas que tenemos en la Tierra. Entonces, a partir de esto, la idea es que yo voy a igualar, o más que igualar, la idea sería que la siguiente cuestión que yo puedo establecer de ahí es a partir de eso, más que como potencial, yo conozco esto como gravedad, ¿no? Porque el potencial, yo no hablo de potencial generalmente en la práctica, ¿no? En la práctica lo que conozco es la gravedad, la aceleración. Igual si revisan de las ecuaciones originales, yo puedo encontrar la gravedad simplemente haciendo la derivada parcial respecto a la distancia. Verán, una vez más, con la distancia ρ. ¿Cuál era esa distancia? La distancia ρ era la distancia desde el centro de, de gravedad hasta el punto donde estoy tratando de determinar mi altura. Entonces, generalmente esa ecuación de ahí se escribe de la siguiente manera, ya de manera práctica. ¿Sí? Lo que ustedes van a encontrar ya en los libros más aplicados es directamente, si quieren, si queremos hacer esto más aplicado, directamente podemos haber dicho, entonces, el geoide tendría la forma de, ¿sí ven? G, la gravedad.
Ahora, al hacer esas derivadas, que podría ser otro trabajo, me va a quedar unas constantes, beta, seno cuadrado la, de la latitud, menos beta 1, seno cuadrado de 2 por la latitud, más beta 2, coseno cuadrado de la latitud por el coseno cuadrado de la longitud. Menos, y aquí vienen ya otros términos. Entonces, en realidad, ustedes ven la gravedad, ¿cómo la calculamos? La calculamos siguiendo esta ecuación, que sería la ecuación en sí del geoide. Entonces, si necesitamos... Ahora, obviamente, ¿qué son esas constantes? Ahí tendría que todavía definir, ¿no? ¿Qué es ese beta, B1, B2? Son constantes que tenemos ya calculadas, ¿no? Que simplemente son constantes relacionadas a la integración que he hecho acá, ¿no? Nada más, no. Pues obviamente esta idea es que estas constantes las voy a obtener igualando esta superficie equipotencial a la altitud de los océanos, ¿sí? Cojo ese a mi sistema de referencia a los océanos, voy a resolver y voy a encontrar esas constantes que están en esa ecuación, que en este caso se representan como CA, y acá en cambio van a aparecer como constantes beta, B1, B2. Entonces, cuando hablamos del modelo del geoide, en realidad no damos la ecuación del potencial, ese es el método, lo que damos es la ecuación de la gravedad, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso, ustedes ven, no es, digamos, no es básico, hay eh, una cierta dificultad, tanto matemática, física, dentro de esa determinación del geoide, que generalmente, pues obviamente ya al momento de hacer la práctica, por eso les digo, el momento de la práctica, nosotros estamos ya en el momento en que simplemente hacemos un clic sobre el Google Earth y tenemos ahí el punto de altitud, ¿no? Pero entonces detrás de todo eso, ¿no? De todo este proceso que proviene de la otra aplicación que serían de los métodos gravitatorios, que nos dan, la una es un sistema de prospección, esto no es prospección, ¿no? Es simplemente determinación del geoide. Que digo, seguramente lo verán una vez en su vida y luego pues ya se utilizarán la altura, ¿no? Pero verán que todavía para allá vamos terminando, ¿no? Y seguramente llegando ya al ejercicio que necesitaremos hacer. Como siempre verán, hay muchas cosas que podemos hacer. Podría mandar a revisar esas integrales. Obviamente hacer todo de nuevo, no, porque pues, ya están hechas, ¿no? No son nada fáciles, ¿no? O sea, el paso que acabo de dar y poner ese W ahí no es dos líneas, ¿no? Sí, hay un trabajo ahí de integración. El otro trabajo sería este, ¿no? Hacer la derivada parcial y ver qué se escriben. Verán que obviamente van a aparecer estos senos. Un ejercicio de derivación parcial es otro trabajo que se puede tranquilamente pedir que ustedes lo hagan, ¿no? ¿Sí? Pero ya pues yendo directamente a lo que sería el, el, la aplicación propiamente. Entonces, la aplicación, yo puedo determinar que si esta es la gravedad, también puedo establecer esa gravedad. Verán que aquí esto es potencial, ¿no? Esto está como gravedad, pero también quisiera establecer el geoide como una distancia. Entonces, eso también lo puedo obtener. Entonces, el geoide como distancia me quedaría de esta manera, ¿no? Voy a poner una ecuación. Me queda A. Y aquí sí tendrán ya precaución porque aquí ya viene el deber, ¿no? Verán, ¿no? Entonces, la ecuación 1 menos 3 medios. Aquí sí mucho cuidado porque aquí yo siempre he visto que esta ecuación tiene unos términos, pero A cuadrado GM. Todo esto por el seno cuadrado de
phi. Entonces, si ven, esta sería ya la ecuación en función de un radio medido desde el centro, ¿quieren? Del centro de masas de la Tierra. Que esto verán que no es una esfera, ¿no? ¿Se ven? Tiene esta. Entonces, ustedes se explican por qué esa complicación de esa figura que va saliendo ahí. Pues bueno, es esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Es la ecuación propiamente del geoide ya como distancia, como radio propiamente, ¿no? Entonces, obviamente depende de unas constantes. Entonces, verán que, como les digo, a partir de esta ecuación vamos a hacer el ejercicio de deber, que como siempre iremos haciendo algo. No sé, verán, ya esta parte hemos revisado ya varias veces con varios grupos y les digo, siempre, no sé cómo, pero siempre cometen errores a calcular esto. El primer error que suelen hacer es que no copian bien esta ecuación. Entonces verán, ¿no? Es A, ¿sabes? 1 menos 3 medios de J2. Vamos a ver qué es J2 más 1 medio de A cuadrado, omega cuadrado, GM, seno cuadrado. Entonces verán que phi en realidad todo esto depende solo de un valor, es la latitud, porque los otros son unas constantes, ¿no? Entonces este es el geoide. Entonces, recordaron, ¿no? El geoide es la superficie equipotencial que he hecho al igualar esto a la superficie de los océanos. ¿Sí? Con eso puedo encontrar estas constantes de integración CA. No le escribo con todas esas constantes porque sale, luego puedo encontrar la gravedad y también puedo encontrar esto como una distancia del centro de masas. Entonces, generalmente a nivel nuestro ya aplicativo, esto igual nos va a servir, ¿verdad? Que cuando apliquemos los métodos, si tenemos sí, justamente, ¿no? La idea es esto. Por ejemplo, esta de acá, esta ecuación necesito para encontrar la gravedad. A mí me piden encontrar la gravedad en cierto punto de la Tierra. Pues si ven, depende tanto de la latitud como de la longitud. ¿Sí? Y yo puedo encontrar con el número de aproximaciones que necesite. Y verán que aquí ya están incluidos todos los términos, ¿no? O sea, está incluido la fuerza centrífuga. ¿Sí? Pero es menos común, ¿sí ven? En geociencias es menos común que me digan la gravedad, cuánto vale la gravedad. Pero en cambio, sí me pueden pedir altitud. Entonces, la idea es que yo puedo encontrar una altitud respecto al geoide y la otra la altitud respecto al elipsoide. De todas maneras, esta altitud, obviamente verán que la altitud tendría que restarle, ¿no? O sea, restarle. Esto me va a dar directamente la distancia desde el centro hasta el punto. Como tengo la altitud respecto a los océanos, le resto y eso pues es mi altitud sobre el nivel del mar. Y en realidad es eso lo que hace su GPS, por si acaso, ¿no? Si ven, básicamente, el GPS lo que hace es encuentra latitud, longitud y luego la altitud la encuentra no por triangulación, sino generalmente simplemente reemplazando en la ecuación del geoide, ¿no? Entonces, eso también es otra cuestión que ustedes en los GPS pueden ver. Hay muchos GPS que les dicen este GPS da una altitud absoluta. Entonces, saca la altitud por triangulación con los satélites. ¿Sí? U otros sacan la latitud-longitud por triangulación con los satélites y luego la altitud la encuentran a partir de la ecuación del geoide. ¿Qué es más o menos preciso? ¿Sí? Generalmente es más preciso este método de acá, ¿no? Porque sí, por los satélites puede haber cierto error. Entonces, generalmente, la altitud, por eso les digo, la altitud como se expresa siempre a través de un geoide de referencia, es un poco lo que hace. Obviamente eso no lo hacemos a mano, pero vamos a pedir justamente de pero verán que esto también, ¿no? Encontrar la gravedad puede servir esta ecuación, por eso no lo vamos a hacer aquí. De todas maneras, necesitamos, para hacer el ejercicio o el deber, que les quedará de deber, eh, estos valores, ¿no? Que les podemos ver en las tablas, pero de una vez les voy a dar. J2 vale, verán aquí, ¿no? 1.0
0,82, 62, 65 por 10 a la menos 3. Y todo esto es una constante, ¿no? Verán, el A, obviamente el A es el radio ecuatorial, le vamos a ver, pero el otro, este A, aquí está, aquí hay algo que está mal, ¿verdad? Esto no va a cambiar en el cálculo, que está mal, es A cubo, ¿no? Pero bueno, eso no va a cambiar en el cálculo porque finalmente el A cubo por el W cuadrado, omega cuadrado sobre Gm. Esto es otra constante, 3.46139 por 10 a la menos 3. ¿Y qué me falta ahí? Pues bueno, me falta el radio ecuatorial. El radio ecuatorial A es igual a 6.378.127 kilómetros. Entonces verán que aquí sí me interesan varios decimales porque la determinación de las altitudes, la precisión es en metros, ¿no? Entonces, por favor, verán, revisarán bien esos valores. De todas maneras, son valores estándar que pueden encontrar en cualquier. Inclusive si entran ahí, ponen geoide en la Wikipedia, pues ahí van a encontrar estas ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? Por si acaso, si se pierden luego. Entonces, la idea sería encontrar cuánto vale R0, que es lo único que necesito reemplazar. Lo único que necesito reemplazar es la latitud, el valor de la latitud. En grados, ¿no? Obviamente es una latitud, es en grados, no hay más. Y además puede ser positivo o negativa. Esto ya está puesto considerando esto, ¿no? Si es positivo o negativo. Entonces, ese es el geoide. Y de otra parte yo tengo la otra, que es el elipsoide. Entonces, el elipsoide puede expresarse con dos radios, pero generalmente el elipsoide se lo expresa de esta manera. El elipsoide sería A por 1 más 2f menos f cuadrado sobre 1 menos f. A ver, esto así nada más. Al cuadrado por el seno cuadrado de la latitud y todo esto, ¿verdad? Aquí no me alcanzó bien, a la 1 medio. Todo el corchete elevado a la 1 medio. Así se ve bien. Entonces tengo estas dos ecuaciones, la ecuación del elipsoide y la ecuación del geoide. Obviamente para el elipsoide tengo esa constante. Les digo, el elipsoide podría expresarse simplemente como el radio polar y el radio ecuatorial, pero generalmente se lo expresa con esta constante, 1 dividido para 298.25. Entonces verán que aquí sí necesito todos los decimales, ¿no? En el momento que reemplacen esto. Entonces, esta sería la distancia o la altura absoluta medida por el elipsoide. En realidad, ya vamos a ver que la separación máxima entre las dos es 100 metros. 100 metros, para una precisión ya importante, 100 metros ya es importante, ¿no? No es medio metro, ¿no? Son 100 metros. Entonces, sí depende. ¿Y qué depende? Pues básicamente depende de la latitud. Entonces, el ejercicio, pues verán, estas son las ecuaciones, ¿no? ¿Sí? La ecuación, les repito, es la ecuación del geoide, la ecuación del elipsoide. Tenemos ya todas las constantes, verán que la A es lo mismo, ¿no? Es el radio ecuatorial, está acá. Digo, lo único que tenemos que introducir ahí es el valor de la latitud. Entonces, el ejercicio, ¿dónde les puedo escribir? Hagamos un esfuerzo para no borrar. Entonces, la idea sería probar con la latitud
directamente les voy a dar, ¿no? La latitud para que vean. Menos 0.9784. ¿Cuál es esa latitud? Esa latitud es la latitud de nuestro campus, ¿no? En Atacate. Entonces, ¿cuál es el deber? Verán que les expreso probablemente para que lo vayan a probar. Primero, verán, la idea es que vamos a buscar la diferencia nada más. Podemos encontrar el valor absoluto, pero eso no nos interesa. Eso puede hacer clic ahí en el. No, la idea sería más bien probar. Vamos a calcular este radio del elipsoide, ¿no? Y calcular el radio del geoide y ver la diferencia entre los dos. Desde ya les digo, máximo eso puede ser 100 metros. Aquí yo siempre solemos hacer este ejercicio y siempre suelen sacar diferencias de kilómetros, ¿no? Entonces, ¿está claro para qué sirven estas dos ecuaciones? Verán, sirven para determinar la altitud. Esa es la idea, ¿no? Creo que era un poco la pregunta. No sé si. Ese ha sido, de hecho, la, el trabajo de la clase de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo determino la altitud? Bueno, tengo dos sistemas de referencia. Uno es el geoide, que es el verdadero. El único problema es que, si ven, es una función un poco complicada. Esta de acá, obviamente, es una función más simple. Ustedes dirán, pero tiene ese un medio. No hay problema, ¿no? Si ven, esta solo depende de una constante, depende del seno cuadrado. Esta también depende del seno cuadrado, ¿ven? Al final. Entonces, por eso les digo, la diferencia es máxima en algunos puntos de la Tierra, 100 metros, pero para una precisión, la precisión actual que tenemos en nuestros trabajos, 100 metros ya es demasiado, ¿no? Si fuesen metros mismo ya sería demasiado, ¿no? Para una precisión. O sea, un estrato puede tener metros, ¿no? Y digo, tengo que dar una precisión verdadera en mi altitud. Entonces, la única diferencia es qué cosa, que en ciertos trabajos puede ser que esta precisión del geoide sea del esferoide, del elipsoide sea suficiente, ¿no? Pero de manera absoluta, generalmente, como les digo, de esto ustedes ni se preocupan. Todo esto ya, la altitud de un punto la tenemos directamente, ¿no? Por muchos métodos, sobre todo satelitales. Pero si es interesante, si es importante tener lo que hay detrás de las expresiones. Entonces, sí, ¿cuándo se usa? Pues un caso donde, por ejemplo, podemos utilizar esta en lugar de la de acá, es cuando estamos cerca de la línea ecuatorial. Por ejemplo, en el caso de la tomografía sísmica que yo hago, en la tomografía sísmica, en la zona ecuatorial en la que yo estoy, si ven la diferencia entre las coordenadas respecto al elipsoide y respecto al geoide, por eso les digo, quiero que hagan con esta latitud. Estamos cerca del Ecuador, ¿no? Verán a menos 0,97. Quiero ver que hagan cuánta es la diferencia. Entonces, como es una diferencia muy pequeña, para el nivel de aproximación que yo hago en mi tomografía, que veo, por ejemplo, digo, el nido sísmico del Puyo está a 240 kilómetros. Y la gente dice, pero ¿qué es a 240 kilómetros respecto a qué? ¿Respecto al geoide o al elipsoide? ¿Sí? Porque ¿sí ven? Cuando esas imágenes, mostramos las imágenes de tomografía, decimos, mire, por ejemplo, lo que está haciendo, estamos corrigiendo un poco la tesis de Anderson Guamán este fin de semana, y pues Anderson decía las conclusiones, se ve la cámara magmática del reventador eh, por ejemplo, 8 kilómetros de profundidad, supongamos. Sí, pero cuando dicen eso, 8 kilómetros, pero respecto a qué? ¿Sí? Respecto al cráter, respecto a Atenas, respecto a qué. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de eso, 8 kilómetros de profundidad o de altitud, siempre es respecto al geoide. Pero ya van a ver, justamente, es la idea, de que a esas distancias, ese grado de precisión, que yo trabajo en una tomografía, es suficiente esta aproximación. Entonces, las ecuaciones respecto a esto son mucho más fáciles, ¿no? Porque es una superficie
uniforme. Esto, en cambio, acá no es para nada uniforme. Entonces, este J2 es una constante. Verán que todo eso viene de las constantes de integración. En la primera ecuación, esas constantes de integración se llamaban AC. ¿Recuerdan? Si revisan en la ecuación del potencial. Luego, en la siguiente ecuación, la de la gravedad, se llaman constantes beta 1, beta 2. ¿Sí? Entonces, simplemente son constantes que van apareciendo, ¿no? Entonces, esta constante J2, ¿sí? Es de este valor acá. Es una constante que aparece en el momento de resolver la integral y ajustar, recuerden, es la idea, ¿no? Ajustar la superficie equipotencial a la altitud de los océanos. Esa es la referencia que estoy utilizando. Entonces, con esto terminaríamos los métodos gravitatorios. Verán que, como les digo, esta parte del geoide, ya a nivel práctico, simplemente la mayor parte de gente se lo pasa, ¿no? Dice, bueno, metros sobre el nivel del mar. El Everest es más, el Chimborazo es más alto que el Everest. Verán que esa expresión no tiene sentido, ¿no? O sea, sí, o sea, el Everest es el Chimborazo medido desde el centro de masa, tiene una distancia mayor que el Everest, pero eso no es una altura. ¿Sí? Entonces, las alturas se determinan desde una escala absoluta, que es la escala del geoide, sabiendo que el geoide es la superficie equipotencial que coincide con los océanos. ¿Sí? Entonces, obviamente ustedes ven que detrás del concepto del geoide no es tan fácil, ¿no? Entonces, por eso es que generalmente no se utiliza, no se dice metro sobre el geoide cuando se habla en el lenguaje común, que se dice metro sobre el nivel del mar. Ya. Pero ya a nivel de geociencias, sí es importante esto, ¿no? Porque les digo, cuando ustedes hablan, por ejemplo, dicen, hemos encontrado la cámara magmática del volcán Sumaco a 25 kilómetros. Sí, pero 25 kilómetros ¿desde dónde? ¿Sí? Desde la superficie del terreno, desde el geoide, desde el elipsoide. Entonces hay que ser precisos, ¿no? Igual cuando tengan que determinar altitudes, por ejemplo, dicen, hacen un mapeo geológico, entonces igual, ¿no? Tienen que precisar bien esas escalas. Entonces, por eso les digo, generalmente cuando ustedes hacen esto experimentalmente, es hacer clic en el botón, sea del GPS o sea del Google Earth o de cualquier otro de esos programas que dan las altitudes. Problema resuelto, ¿no? Pero la idea justamente de la clase de hoy es que, perdón, se vea un poco la dificultad que hay detrás de, ese, de esos cálculos. Entonces verán que ya queda de una vez establecido el deber, una vez más, lo pondremos mañana, pero pueden ya probar. Les insisto, verán que la diferencia, la idea es la diferencia, verán que esto va a salir en qué cosa, en kilómetros, verán que esto es kilómetros, ¿no? Ya, lo de acá es adimensional. Adimensional, esto es en kilómetros, va a salir una distancia en kilómetros y acá otra distancia en kilómetros. Y vamos a encontrar la diferencia para ver cuánto se diferencian. Verán que les digo, máximo, máximo en cualquier punto de la Tierra, la diferencia entre el elipsoide y el geoide es máximo 100 metros. Por eso esas figuras bastante deformadas que les muestran a veces, eso, por favor, o sea, generalmente ustedes tienen que ya como geocientistas leer las letras pequeñas, ¿no? O sea, porque generalmente muestran esas figuras. Y dicen, ah, mira, es la forma de la Tierra. Sí, es la superficie del geoide, pero es una superficie exagerada, dibujada con cierta exageración para que se vean las diferencias del geoide, porque si no, son 100 metros, verán cuánto es el radio, ¿no? El radio son 6.000 kilómetros. ¿Dónde están los 100 metros? Pues aquí estarían los metros. ¿Sí ven? O sea, si dibujamos el geoide y dibujamos el esferoide a la misma escala, pues no vamos a ver ninguna diferencia. Esos gráficos que nos muestran del geoide con esas formas tienen una exageración, ¿no? Están hechas en una exageración para que se vea precisamente la diferencia, ¿no? Entonces, por eso cuando tomamos una foto a la Tierra desde el espacio, pues parece casi una esfera, porque las diferencias, si ven las diferencias gravitacionales, no las vamos a ver con la foto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que, pues esperamos que procesen un poco toda esa información, ¿no? Para ir ya terminando hasta ahí.
Y les digo, ¿no? Reemplazarán con cuidado, no sé por qué, pero siempre este pequeño ejercicio, no sé por qué, pero siempre tienen resultados bastante diferentes. Listo, entonces hay alguna inquietud adicional. Por cierto, verán que habíamos quedado, ahí también me disculpo una vez más porque habíamos quedado, no puede ser, sí, había unos compañeros, porque a las 11:30 tengo otra reunión, entonces, si hay algunos compañeros, los voy a terminar la grabación, perdón, esto ya sería, quedamos hasta ahí, pero no se vayan a desconectar un segundo más.